9:39 en el Sol de la Mañana. Tenemos una visita muy especial, un gran amigo y hermano de siempre, un hombre sumamente preparado, que además en este tiempo nos va a dar mucha orientación. Un educador. Porque es un educador, pero además un dirigente sindical extraordinario y un profesional. Rafael Santos, director del Instituto de Formación Técnico Profesional y un amigo de siempre, hermano. Hermano, wow, gracias por estar aquí. Qué bueno. Rafael. Y Oli también. Sí. Yo soy más amigo de las esposas de ustedes que de ustedes. Eso es verdad, sí. Si nadie te manda un gran abrazo. Gracias, Eury. Muchas gracias. Sí, hacía mucho que no venía. Y hoy vine para hablar de evangelización. Buenas noticias. Oh, buenas noticias. Vamos a ver, me gusta esa de evangelización. Sí, buenas noticias. María Elena, que está con nosotros. Y María Elena, mi amiga así María Elena. Está María Elena. ¿Cuánto tiempo? La adicta al yoga que yo más quiero. Esa es una buena adicción. Sí. Sabrosa y saludable. Así es. Vamos a ver el evangelio. Nunca nadie va a caer preso por practicar yoga. Así es. Eso. El evangelio Buenas Nuevas. Las buenas nuevas. Miren, se produjo un anuncio que yo, la verdad, pienso que el país no ha comentado lo suficiente. Un reajuste salarial sin que se viera una pelea entre los sindicatos y el liderato patronal. Y que de repente convocaron a la prensa para anunciar la resolución. Generalmente esas discusiones tomaban meses y que yo pido tanto, que no se puede. Y en este sorprendimos, se anunció un reajuste bastante considerable y voy a explicar por qué, sin que se produjera una confrontación pública. ¿Por qué esto se logró? Se logró ese aumento salarial por tres cosas. Primero, una conciencia del sector empresarial y laboral de que hay que relanzar la economía. Y además de vacunas, además de pruebas, también se tiene que activar la economía. Y esa medida va a producir un dinamismo de una economía que se está reactivando y que dice el gobernador del Banco Central que crecerá entre un 7 y un 8%, que es muy bueno, el mejor crecimiento de América Latina. En segundo lugar, el presidente se ocupó personalmente de hablar con los sectores. A mí me tocó mantener la conversación con el sector laboral y el presidente estuvo hablando con los empresarios y también con el sector laboral. Y la decisión fue, pues, hacer este aumento que tuviera relación con el nivel de inflación. Y si ustedes ven, el aumento del 19% a los salarios más altos, pues es una puja interesante de un sector empresarial que el aumento de 21 mil pesos de salario mínimo le cuesta 34 mil, con el pago de seguro social, de Infotec, de una serie de salarios agregados. Pero, ¿por qué se consiguió ese aumento? Y se van a conseguir otros aumentos. Y debe ser el punto que rija la medición del salario. Porque el presidente tiene la convicción de que el salario no debe ser una referencia nominal, sino el salario real. ¿Y cuál es el salario real? Al salario real hay que agregarle lo que gasta el trabajador para ir desde su casa a la empresa y viceversa, lo que come mientras está en el trabajo, la ropa que se pone para ir a trabajar. O sea, son una serie, la OIT la comunicación. La comunicación, o sea, la recarga de llamadas, la recarga de llamadas, la tarjeta. Claro. La OIT señala 9 renglones. 9 renglones para establecer el salario. Saludos a Antonio Payá. El líder. Líder de la comunicación. Mira quién estamos aquí. ¿Cómo está Antonio? ¿Cómo te sientes? RCC Media. Muy bien. Un campeón. Un campeón. Transformó la comunicación. Es así, yo lo felicito. Voy a necesitar un acuerdo con ustedes y el Infotec. Perfecto. Así es. Entonces, sí, porque la radio es un poderoso medio de comunicación y de formación. Así es.
Entonces, el segundo elemento es ese, calcular la inflación y el salario. Y el tercero, que es, digamos, lo más importante, está probado que no importa las diferencias que tengan las partes, si dialogan, se van a entender. Claro. Pero es si el diálogo es sincero, si son dos partes hablando, no solo una hablando y la otra callada. Si se entiende que lo que une a las partes son los intereses, no las ponderaciones. Porque yo pudiera pensar que realmente necesito 100 mil pesos para vivir. Bueno, pero la economía me puede pagar 100 mil pesos. Entonces, esa parte que fue la que yo trabajé con los sindicalistas, explicándole, mira, no perdamos tiempo en el regateo. Y veamos, el empresariado hizo una propuesta, los sindicalistas la ponderaron y se ahorraron esos meses que antes se discutían, no, que yo quiero un 60, pero puede la economía darte un 60. ¿Cuántas empresas se van allá a la quiebra? Tiene provecho hacer un 60 bajo presión, usar lo mediático y la política para imponerle a un sector diezmado, afectado por la epidemia y por los saltos de la economía y sobre todo por el costo que están teniendo los commodities, el peso internacional, el transporte, se ha encarecido, el flete. Entonces, creo que hubo conciencia, hubo moderación, hubo diálogo y por eso se llegó al acuerdo más fácilmente. Rafael, quiero preguntarte ahí, porque hay una situación que llama la atención y que mucha gente la ha interpretado desde una óptica preocupante. ¿Cuál es? Y como tú dices que fuiste el que estuviste manejando con los sindicalistas. No, que estuve hablando. O hablando ahí, exacto. Nosotros sabemos la calidad humana de todos los sindicalistas, la calidad profesional y ética, integridad. Sin embargo, llama la atención, por lo menos a mucha gente le ha llamado la atención, a mí también de manera particular, que la actitud que tenían antes los sindicalistas diciendo que la reestructuración no la aprobaban junto con la discusión salarial, querían que fueran dos cosas separadas. De repente salen juntas, pero al mismo tiempo sale un decreto donde a los principales líderes sindicales se le da una pensión. Pero eso bastante... no fue al mismo tiempo. Eso fue antes. Perdón, Oli, pero escúchame, estaba hablando con Rafael. Eso fue antes. Salió, pero ok. ¿Cuándo salió el decreto? En marzo. En marzo fue que empezó la discusión para que en julio el comité de salario. O sea, la misma época más o menos. Mira, qué bueno que se incorporó, José. Tú quieres la visión tuya. No, la visión mía no. Lo verás. Yo te voy a dar la información. Vamos a ver. Precisa, correcta. El presidente aceptó una propuesta que le elevamos de un conjunto de sindicalistas que han pasado su vida luchando y que no. ¿Qué empresa va a contratar? La iniciativa fue de ustedes. ¿La iniciativa fue tuya? De nosotros. Nosotros incluye a Martínez Cruz. Nosotros, los que vivimos luchando por los otros. Sí, era como sector. Exacto, como sector. Gente que merece. O sea, no del sector sindical, no. De los que mediamos con el gobierno, los gremios y el sector. Gremiales. Incluso ellos no la querían aceptar, los sindicalistas. Esa es la verdad, que no la querían aceptar. Es importante. ¿Eso se empezó en qué mes? ¿Cuándo empezó esa gestión? Eso empezó en septiembre. En septiembre del año pasado. Un mes después, y no se hablaba de salario. Ni tiene nada que ver, porque no fue lo digo porque el legislador de la Romana, mi ex compañero del Congreso, Botello, él se paró en el Congreso, leyó el decreto y dijo que eso el gobierno lo había hecho para neutralizar a los sindicalistas. Falso. Yo espero un día que tanta afán mediático no le haga daño a Pedro Botello. Ese afán. Y todo, quería aprovecharlo, porque un día se va a intoxicar. Y sobre todo si es mentira, si son mentiras. Esto no tiene nada que ver. Nosotros le sometimos al presidente una propuesta en septiembre y salió, creo que en diciembre. ¿Por escrito? ¿Se lo sometieron por escrito? Sí. Yo se la sometí. No tenía que ver nada con este acuerdo. No tenía nada que ver, no se estaba discutiendo salario. En ese momento todavía estábamos en un momento duro de la pandemia. Y es gente que merece. Y esa propuesta la sometí por su ejercicio. Y ellos me pidieron una reunión, los sindicalistas, para pedirme que la retirara. Y que no, que por favor, yo lo convencí
que dejaran que eso es un gesto del presidente y lo habían hecho todos los presidentes. Claro. Que no. Entonces, no tiene nada que ver. ¿Cuándo comenzó la discusión de la ruta salarial? Bueno, ustedes recuerdan que el 1 de mayo se celebró en el Infotep. Sí. Primera vez. Y esto es muy importante que lo tomen en cuenta, porque Botello es una ola pasajera, pero la actitud necesaria para que podamos ser beneficiarios de la cuarta revolución de la humanidad, de la que tú sí conoces. Sí, claro. Los sindicalistas me fueron a visitar. Los sindicalistas me fueron a visitar porque yo he mantenido una campaña de que el que no se prepare, el que no se reentrene, va a ser un desempleado. Y el que no aprenda a vivir en esta vida digital va a ser un analfabeta, aunque tenga un doctorado. Entonces, yo un día recibo una llamada de Gabriel, de Pepe y de Jacobo y me dice que quieren verme. Y me dijeron, mira, nosotros hemos decidido celebrar el 1 de mayo bajo el compromiso de prepararnos para la cuarta revolución industrial. Queremos que nos ayude a organizar un acto sindical alusivo del 1 de mayo, pero con visión de cambio. Entonces yo fui donde el presidente y le dije, presidente, quiero que me mande un mensaje, que me entregue un mensaje para leerlo en este acto que va a ser en el Infotep. Y él me dijo, pero yo voy. Digo, no es bueno que usted vaya porque le van a pedir muchísimas cosas. Dice, pero esa es la obligación de ellos. Es el deber. Ese es su derecho y su obligación hacerlo. Yo voy. Y el presidente durmió ese día, el 30 de abril, en un encuentro que había más de 300 turoperadores norteamericanos en Punta Cana. Y él amaneció en Punta Cana y llegó a las 10:30 de la mañana a Infotep. Entonces, en ese momento ya se estaba comenzando. La propuesta, los empresarios se la sometieron a los sindicalistas más o menos en el mes de junio. Lo que pasa es que la gente se ha sorprendido porque se llegó tan rápido. Y ya había salido el decreto de la No, el decreto salió en noviembre. Yo pensé que había sido en marzo. No, públicamente se supo. Sí, se supo. Se entró a presupuesto en marzo. Entró en presupuesto no se sabía el decreto, eso es lo que llama la atención, Rafael. No se sabía nada. No, pero fue público. No. Oye, no se conocía, Rafael. El decreto hay que publicarlo. Es público. Mira, tú eras el ideólogo de tu hermano Fafa Tavera. ¿Cómo es que tú te vas a dejar orientar por Botello? Está aquí cerca, ¿eh? ¿A dónde? Está ahí al lado. Sí, ¿Cómo no eres tan brillante como tú? Ahora fue José que mencionó a Botello. No, yo mencioné a Botello. ¿Y por qué yo mencioné a Botello? Porque yo estoy en grupo de la Cámara. Y Botello se paró en la Cámara. Yo estoy aclarando. Yo no tengo problema. Yo mencionaba a varios dirigentes sindicales. Yo no tengo problema en emplazar públicamente a Botello a que pruebe que ese decreto y el reajuste salarial tienen. Bueno, no lo voy a llamar ahora. Usted aquí no. Claro, y le sirve para que. No, y le serviría para que. Pues déjame llamar. Intervenga. Oye, viejo. Yo lo quiero aclarar. Una pregunta. Porque él no ha hablado conmigo, él no me ha preguntado. Ok. Sí, yo lo quiero aclarar. Una pregunta para Rafael María Elena Núñez. Adelante, María Elena. Sí. Yo soy un adicto a tu programa. Gracias. ¿Qué opinas sobre lo dicho por el economista Jaime Ariste Escuder? Calificó este anuncio como publicidad engañosa. Él dice, un 24.2% de promedio de aumento. No, porque explica que con la reclasificación, algunas empresas que estaban en una categoría pasan a otra y sus empleados van a estar ganando algunos por encima del nuevo salario mínimo establecido en esa nueva categoría. Mira, María Elena, yo aprecio mucho a Jaime Aristi porque estudió con mi hija. No es verdad como él lo está diciendo, pero yo no lo voy a contradecir públicamente. Yo le deseo larga vida y éxito a Jaime Aristi Escuder. ¿Cómo impactan el aumento? ¿Usted le deseó larga vida? ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque es uno de los cerebros más amueblados de la República Dominicana. Pero de usted eso significa que usted le desea larga vida, pero que usted no comparte los juicios. Yo dije que no estoy de acuerdo con él, que eso no es verdad, que él no tiene razón, que la reclasificación... Él habló de que iba a haber contracciones salariales, lo que es incluso contraproducente, porque los salarios no son... Mira, la única intención
de este aumento es corregir el nivel de inflación acumulado. Claro. Y activar la economía, activar la economía para que este empuje que estamos teniendo se consolide. Porque ¿a dónde van los salarios de los trabajadores? Al mercado y a los comercios, claro, a la actividad económica, el ahorro, las ganancias, el que le va a comprar, la ganancia que legítimamente obtienen los empresarios, normalmente va al ahorro, van a otras inversiones, pero el salario va a la actividad económica. Entonces, Jaime tiene que entender que había que hacer la clasificación, porque hay muchas microempresas que no podían ser tratadas con el mismo rasero, que había que mirar con ojos diferentes, inversiones distintas, y que las pequeñas empresas le va a tomar más tiempo ahora recuperarse, pero necesitan una actividad, un activismo económico. Entonces yo no estoy de acuerdo con él, pero no tengo ganas de polemizar con él, que es la diferencia. Sí, Oli primero. Oli. Infotep es un ejercicio de concertación entre el sector privado, sector laboral y sector público. Es un ejercicio exitosísimo que tuvimos y que ahora lo vemos con un nuevo brío en el momento de que se necesita preparar un ejército de jóvenes para incorporarse a la vida productiva en diferentes labores. ¿Qué tipo de aporte está haciendo Infotep? ¿Cuál es la plantilla de estudiantes que tiene? ¿Cuáles son las ofertas que tiene? Porque es que yo quiero hacer una pregunta. Pero por favor. Vamos a terminar con el salario y ahorita yo te prometo una respuesta. Después vamos a hablar de Infotep porque yo también seguir quiero con el hablar de tema. Infotep. ¿Tú quieres seguir con el tema anterior? Claro, brevemente, Queda porque pendiente tu yo pregunta. tengo aquí un informe del Banco Central del 2019 antes de la pandemia. Dice, la informalidad en República Dominicana baja de 55.2 a 54.8. Oigan, la informalidad. Dice el Banco Central que de cada 10 personas en República Dominicana, 6 trabajan en el sector informal. Bueno, cuando llevamos eso a niveles cuantificados, no de porcentaje, estamos hablando de 2.6 millones de trabajadores. Eso es lo que dice el informe del Banco Central en el 2019, antes de la pandemia. Ok, entonces eso significa que los salarios que están por debajo del anuncio que se hizo antes de ayer, que fue de 11,000 pesos, ¿verdad? De la pequeña empresa. De la micro. 11,000 pesos. Sí. La mayoría de los que tienen operaciones de 42 millones de pesos. Sí, la mayoría de 6 a 10 la mayoría de las actividades económicas de esa naturaleza que pagan salario de 11,000 pesos menos están en la informalidad, que son los que se podrían beneficiar más de este acuerdo. Pero resulta que ellos están en la informalidad, no hay contrato de trabajo, no hay seguridad social, no hay pensiones, no hay ARS. Eso están en la informalidad. Dice aquí 6 de cada 10. Entonces, sí, ¿cómo? Perdón, lo que yo quiero lo que yo digo es que si la estrategia establece algún tipo de incentivo para que esos 2.6 millones de trabajadores puedan ser formalizados, porque ahí sí tendría un gran impacto. Aquí, por ejemplo, esta empresa, mire, ahí está Antonio para allá. En esta empresa nadie gana ese sueldo. Es que fíjate, son 3 salarios mínimos. 4. Bueno, sí, porque vienen los no sectorizados. Los sectorizados, que todavía no se ha fijado. Pero hay una reclasificación donde las empresas grandes han asumido, a pesar de que es el porcentaje menor, una carga fuerte. En el sentido de que un 19% en las empresas grandes tiene un impacto importante. Yo no digo, digo importante, no estoy ni diciendo. Y los ayuntamientos, que hay ayuntamientos que pagan hasta 3,000 pesos. Ahora, vamos a decir que. ¿Eso incluye a los ayuntamientos? Pero cuando la gente tiene más dinero. Oye, no incluye a los ayuntamientos. No, en el sector público no se ha aplicado. Todavía no ha entrado el sector público. Por eso falta todavía muchos temas. Continúa, Rafael. Pero lo que quiero es mirar esto. Las micro y empresas tienen que ser objeto de un tratamiento especial. Por ejemplo, yo que trabajé con el tema del pasivo que se ha acumulado
que se ha prestado incluso para que algunos se dediquen a hacer negocios turbios, por la no aplicación de la seguridad social en la microempresa, por una acumulación que el sistema de la seguridad social insiste en no netearlo. Porque uno dice, viejo, vamos a resolver este problema. Si una microempresa tiene 3 empleados formales, aunque sea micro, esa formalidad implica que le paguen por banco, que le pongan en la seguridad social, que acumulen para su pensión. Entonces, si tú me le dices que ellos deben desde que se fundaron en el 2009 hasta hoy y deben 10 millones de pesos y si mientras no paguen los 10 millones no puede inscribir a los actuales empleados, le está impidiendo. Claro, así es verdad, y tú fuiste parte de esos legisladores que aprobó, que yo la verdad, y te lo digo sinceramente, creo que fue un error que tú salieras de la Cámara, de los pocos que pudieron con voto preferencial llegar a ser diputado, que tienen calidad para ser diputado y que ahora tú no estés, es una desgracia. Pero bien, tú estuviste ahí cuando se aprobó la tercera ley de amnistía. Claro, pero esa tercera ley de amnistía, la modificación a la ley 87. Sí, esa tercera ley de amnistía para perdonar moras e intereses no fue suficiente, porque lo que tenía era que borrar la deuda. Tenía que borrar la deuda pura y simple para que pudieran entrar. Entonces hay miles de una nueva amnistía. Sí, pero una amnistía verdadera. Una amnistía verdadera. Que diga borrón y cuenta nueva y para las pequeñas empresas. Hay 171 distritos municipales que sus trabajadores no están en la seguridad social. Borrón y cuenta nueva. Hay alrededor de 78 ayuntamientos que no están en la seguridad social. Cuando Rafael Santos se refiere a la cuarta revolución industrial, la revolución tecnológica, se refiere no a las revoluciones de los modos de producción, sino a las revoluciones industriales que empezaron, la primera es un libro de Klaus Schwab, el coordinador del Foro Económico Mundial. Entonces se refiere a la primera revolución, que fue la del vapor, de James Watt, la máquina de vapor. La segunda, la revolución eléctrica, la guerra de Edison y Tesla y el Fordismo. La tercera, la revolución informática. No, la industrial fue la primera con James Watt. La tercera, la revolución del software, del procesador, del microprocesador. En 1980. No, ese empezó con el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero se estandarizó en los 80. Y la cuarta revolución industrial es la que él llama la revolución de la Internet. Internet de las cosas, de lot of things. Que lo que dice Schwab, es que para el 2030 van a haber, escuchen esto, señores, 50,000 millones de dispositivos conectados. Oiga, 50,000 millones. Casi 5 veces, casi 3 veces, perdón, somos 7,000 millones de personas en el mundo, 7,800. 7 por 9, casi 5 veces. 5, 6 veces. Más dispositivos que personas conectadas. Casi 7. Y esas personas conectadas, muchas de esas personas conectadas, que conectadas por la red, pero que son software, son bots, van a sustituir a las personas en los trabajos. Bueno, y las personas tienen que especializarse cada vez más para que puedan seguir siendo competitivas laboralmente. Pero para yo cerrar el tema del salario y que sigamos en otra, lo que quiero decir es que falta todavía los sectores de turismo, zona franca, la construcción y el sector público. Que todo este proceso debe de seguir el ejemplo de lo que pasó con este anuncio, y es el diálogo. No importa todo lo que al principio la gente alegue contra el otro, pero al final habrá que entenderse dialogando. Y en el caso del presidente, que tiene que ver con la parte pública, pues yo sé que el presidente está considerando este tema, mirándolo también con el tema de la inflación. O sea que la buena noticia que vine a comunicar hoy es que ya saliendo casi de la pandemia, que es un milagro porque no había otra manera, si uno se coloca el año pasado y hoy tiene que, yo me acuerdo cuando te hablaba de que el virus era un algoritmo,
y que claro, se multiplicaba exponencialmente. El virus es un metadata, pero de un ADN. Metadata. De Entonces, ADN. Sí, entonces los virus informáticos imitan a los virus biológicos. Exacto. Entonces, eso era casi un momento de incertidumbre para la humanidad. Y hoy República Dominicana tiene suficiente vacuna, tiene suficiente información, alguna información, y tiene una unidad político nacional sobre el tema de que la única forma es vacunándonos. Entonces, en ese sentido, yo digo que después de todo, Dios nos mira con ojos de piedad como lo que somos sus hijos y nos da la oportunidad. Sea que tú lo mires dialécticamente o cristianamente, la verdad que hemos superado y hemos salido más fortalecidos. En algunos casos, no la pandemia no la hemos superado. El miedo que le teníamos a ella. Y en este momento, la Internet, el Internet de las cosas y la formación virtual o por vía virtual, el uso de ella, los chinos dieron una demostración poderosa en la celebración del 100 aniversario del Partido Comunista Chino. El que ya de comunista nada más tiene el nombre, ¿verdad? Bueno, no, el Partido Comunista. Pero el tema es que cumplió 100 años. Claro. Sí, claro. El presidente Xi Jinping hizo una cumbre mundial, 160 países, Vía digital. 600 partidos, 10.000 participantes, vía digital y presencial en cada país. Y eso fue gracias a la magia del Internet. Entonces, eso es el Internet. Ese es el desafío con el que tenemos que... Rafael Santos. Cabeza del desarrollo de la inteligencia artificial. Una última pregunta de mi parte con relación al salario. Por tu experiencia, ¿es gadejo periodístico o es una realidad que muchos aumentos de salario mínimo se han diluido por la inflación? Que los empresarios entonces suben el precio al consumidor del producto y del servicio y el empleado no ve ese ingreso adicional por el incremento de salario. Uno hace esa pregunta y la gente piensa que es gadejo periodístico. Pero eso ¿ha pasado o no? Ninguno de nosotros estaríamos aquí si no fuera por los periodistas, porque nos hubieran desaparecido. Los periodistas nunca son gadejos. Es su papel, presentar la duda, la incógnita, para que se haga la reflexión. Nosotros podemos decir que sí, que luego de un proceso de reajuste salarial hay que preocuparse de controlar un proceso de agiotismo para que la inflación no se traiga el salario. Eso se puede resolver por el mercado y se tiene que resolver con abastecimiento de todos los canales donde la gente se pueda abastecer, no solo en los mercados normales, esta es una economía abierta, no solo en los comercios normales, sino una ofensiva. Y la suerte es que tenemos suficientes bienes de consumo, de alimentación, que podemos perfectamente combatir el agiotismo para que no suceda eso. Perfecto. Que se trague la inflación, el aumento. Gracias, Rafael Santos, todo lo que tiene que ver Le con preguntaba, no lo Infote, lo vamos a invitar. Dame 3 minutos, yo quiero que yo pido 3 minutos, una huelga. Es Infote. Bueno, Antonio me hace una segunda que te dé unos minutos para hablar de Infote. No, lo que quiero decir es una muestra. Gracias, Antonio. Adelante, Rafael. Tú eres brillante, Antonio. Mira, lo que quiero decir es que para contrarrestar los efectos que pudiera tener negativamente, que no lo va a hacer, si hacemos esto que yo voy a decir. Es que esto es un mercado la abierto, cuarta revolución industrial de la lado. humanidad no se combate con negarla, ni con ausentarse de los escenarios de competencias. Esto se resuelve, señores. La cuarta revolución podrá producir 90 millones, según Klaus, de cambio, de pérdida de empleo. Pero puede producir 140 millones de nuevos empleos. Eso ha pasado. Ahora, para poder llegar a esos nuevos empleos, se necesitan nuevos entrenamientos. Correcto. Y eso es lo que Infote está haciendo. Una gran consulta nacional que va a terminar el 29 de este mes para nosotros decir cuál es la nueva currícula, cuáles son las profesiones cortas que van a necesitarse para tener empleo y cuáles son las salidas técnicas con competencias rigurosas para poder desempeñar
los puestos que se están creando en el mercado internacional. Lo demás es quejarse. Sí, y eso ya es verdad. nosotros perdimos la tercera revolución de los ordenadores, porque en 1980 nos metimos en otro debate y no pudimos aprovechar ese cambio. Ahora no lo vamos a perder. El Infotec está decidido a ganar esta batalla. Nosotros tenemos sectores de la economía que están en la primera revolución. Ya están. Todavía en la primera. Yo no, pero avanzamos. Ahora, tenemos sectores que ya están en la cuarta. Pero yo, exacto. En Jaina, sí, en bolsones, el Parque pero son Itabo, bolsones. O sea, ya están pero en la yo cuarta. voy a aprovechar este espacio para mandarle un mensaje al ministro de Educación con usted y al presidente de la República. La educación, oiga lo que usted dijo del Congreso del Partido Comunista Chino. El futuro de la educación pasa por la virtualidad. Sí, pero Sí. Para que eso no lo desmonten. Es una oportunidad que nos dio el COVID, para que usted se lo diga al Fulcar. Pero dentro de esa virtualidad de la educación, hay que enseñar a los estudiantes nuestros a hablar inglés, a programar, y hay que enseñarles electrónica y diseño web. Ese es el futuro. Y segundo, el gobierno tiene que basar su proceso en informática, no en archivos manuales. El gobierno tiene que tener un capítulo de gobierno electrónico para que pueda sacar más provecho de la data que genera la sociedad todos los días. Análisis de datos, ¿Eh? formación técnica. Eso hay que hacerlo. Gracias, José. Dígale eso al presidente. Yo le pido que me inviten antes del 29, Claro, solo para hablar de Infotec. Perfecto. Vamos a hablar de Infotec. Vamos a hacer carga de eso. Gracias, Rafael Santos. Cambio fuera, Mauri.